Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en la sintonía de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar desde cualquier lugar de la isla a través de las distintas frecuencias moduladas o a través de la página web www.la10.es desde cualquier lugar del mundo. Bueno, nos adentramos en el mundo de la cultura y les empiezo con la lectura de un pequeño relato, algo que fue pues real. Los agentes que se personaron en la mañana del viernes 18 de diciembre de 1970 en la primera planta del edificio ubicado en el número 37 de la calle Jesús de Nazareno, en pleno centro de la capital tinerfeña, no daban crédito a lo que contemplaban sus ojos. Ante ellos, una horripilante escena: los cuerpos descuartizados de 3 mujeres esparcidos por la vivienda. Dagmar, de 41 años, y sus hijas Petra, de 15, y Marina, de 17, habían sido brutalmente asesinados por Frank Alexander, hijo y hermanos de las víctimas de 16 años, con la complicidad de su padre, Harald, de 39. El triple parricidio de una familia alemana en Santa Cruz de Tenerife, el 16 de diciembre de 1970, saltó a las portadas internacionales. Y hoy, 54 años después de este parricidio con tintes religiosos, se nos ofrece la posibilidad de indagar en él en formato novela histórica, bajo el título Leopoldo, obra que se ha visto la luz gracias al buen hacer y a las pericias de nuestro invitado que se encuentra aquí con nosotros. Damos la bienvenida, saludamos al escritor Jorge Fontes. Buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Claro que sí. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estupendamente, muy a gusto. Jorge, ¿por qué Leopoldo? Buena pregunta, para empezar. Vale, como bien has leído, se trata de un crimen muy conocido, muy mediático, que fue muy mediático en su momento, en los años 70, está muy incrustado en lo que es la propia historia de la ciudad, porque a fin de cuentas Santa Cruz tampoco es una ciudad que sea famosa por crímenes afortunadamente. De este tipo. No somos algunos Nueva hay, York o Chicago, algunos hay raros. Hay algunos escondidos. Pero bueno, como este fue tan específico, tan concreto, realmente la gente, sobre todo la gente mayor, lo recuerda porque fue en pleno centro de la ciudad, encima de la mercería el escudo a la que todos hemos ido a comprar algo, algún botón o lo que sea. O sea que forma parte de nuestra propia historia. No hubo investigación porque los 2 asesinos, padre e hijo, Harald y Frank Alexander, se entregaron directamente a la policía. Y confesaron y hubo un testimonio, o sea, yo no podía enfocar esta novela, yo quería contar esta historia, pero no la podía enfocar como una novela negra donde hubiese un detective que investiga el crimen, no, porque claro, no daba es el pie. caso. Entonces, buscando la fórmula de adentrarme en el tema, pensé que a lo mejor la figura del juez instructor del caso me podía valer. Y así podía poner un personaje in situ dentro del sitio donde ocurrieron los hechos y todo el proceso no de investigación, pero sí la recreación el interrogatorio, la confesión, etc. Claro que eso se quedaba corto, eso daba para 50 páginas. Si yo quería escribir una novela, tenía que desarrollar el tema, y el tema no daba para desarrollo. Entonces pensé, a ver, ¿qué ha motivado o cómo se justifica un crimen de esta categoría? ¿Qué provoca que un padre y un hijo mate a su propia familia de esta forma tan brutal? La cuestión religiosa, la lucha entre el bien y el mal, Dios y el diablo, y ahí se me abrió un filón. Entonces, la novela empieza siendo absolutamente rigurosa con la historia. O sea, es una novela realista. Uh-huh.
Pero llega un punto en que doy un salto a la fantasía, que es donde se abre el campo del escritor, del narrador. Y digo, bueno, ese mal, entre comillas, ese ente maligno que ha provocado que Frank y Harald cometieran el asesinato, sale del cuerpo de ellos, por decirlo físicamente, y busca otra víctima para seguir haciendo el mal, porque el mal necesita de las personas para poderse realizar. Si no, no tiene efectividad. Bueno, pues el mal encuentra a Leopoldo, al juez instructor. Entonces, un personaje que en la novela empieza siendo una persona correcta, culta, muy inteligente, muy familiar, muy padre, muy marido, muy cariñoso con su familia, poco a poco, a medida que va avanzando la novela, se va transformando porque el mal ha entrado en él. Entonces se va transformando y se va convirtiendo en lo que Harald y Frank acabaron siendo. Y ese es el desarrollo de la novela. Qué misterio, ¿no? De saber qué pasa con Leopoldo al final. Por eso Leopoldo. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has encontrado a la hora de darle vida a esta creación tuya? Bueno, la investigación fue relativamente sencilla porque, ya te digo, fue un caso muy mediático en su momento, con lo cual fui a la hemeroteca, aquí al lado, al TEA, y saqué todo lo que se había publicado en el momento para documentarme. Y luego tuve la suerte que, como ya se ha cumplido más de 50 años del proceso, el informe judicial, el acta judicial, ya es de dominio público. Entonces localicé el acta judicial y lo pirateé directamente. Y claro, ahí estaba toda la información, ahí estaban todos los datos, ahí estaban la declaración de los asesinos, la confesión, el interrogatorio que se les hizo a los asesinos, y yo reproduzco, no reproduzco los dos porque sería reiterativo, pero sí todo el interrogatorio que el juez de su momento, el juez instructor real de su momento, le hizo a Harald Alexander, está reproducido en el libro letra a letra. O sea, que es un documento también. Claro, real, entonces ¿no? sorprende, porque, bueno, a ver, está reproducido, yo Sí. lo he recreado, lo he ambientado, lo he novelizado, pero lo que él dice es textual a lo que él declaró en el año 70. Y entonces, cuando lo vas leyendo, te vas dando cuenta de la mente que tenía la mente tan trastornada que tenía ese hombre para cometer esos asesinatos. La justificación de él es que Dios les dio permiso. Ay, mi madre. Ellos vieron al diablo en las mujeres de la casa, importante el detalle, las 3 eran mujeres. El diablo entró en las mujeres. Ellos lo vieron, reconocieron al diablo en la mirada y en la expresión de sus hermanas y de su madre, y Dios les dio permiso para liberarlas. De hecho, existe una tercera hermana, Sabine, que no falleció, no fue víctima, porque en ese momento no estaba dentro de la casa. Ella trabajaba en la casa de un médico alemán en La Laguna, y en el momento del parricidio ella no estaba ahí y se salvó por eso. Pero padre e hijo, después de cometer el asesinato, se fueron a los rodeos, al aeropuerto, con intención de irse a Alemania. Pero no tenían el pasaporte, entonces no pudieron salir. Y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Pues fueron a donde estaba trabajando Sabine, su hija, para decirle lo que había pasado. Y entonces se los dijeron: Sabine, hemos matado a tu madre y a tus 2 hermanas. Y Sabine les abrazó, les dio las gracias, y les dijo: gracias a lo que ustedes han hecho, ahora mamá y hermanas están con Dios. O sea, dentro del núcleo familiar... Que ella también estaba trastornada. Claro, o sea, ellos pertenecían a una secta alemana, que todavía existe, todavía está en activo. También es verdad que no ha vuelto a ocurrir nada así dentro de los miembros de esta secta, y pertenecían a una secta que veían la religión de una forma un poco extremista,
Entonces, ellos, por ejemplo, eran fervientes adoradores de la palabra de Jesús. En la casa, cuando la policía entró, había mucha decoración religiosa, pero es que la cosa fue más allá, porque digamos que no solo habían crucifijos y cuadros o esculturas, sino que sobre todo ellos valoraban mucho una figura cristiana muy conocida, que es el corazón de Jesús. Que se representa a Jesús con su corazón en la mano. Bueno, pues ellos hicieron eso. Ellos intentaron recrear eso con los cadáveres de su familia. Y entonces, cuando la policía llegó al apartamento, se encontró los 3 cuerpos mutilados. O sea, les habían abierto el pecho, extraído el corazón y lo habían colgado en la pared con cuerdas. Ay, me traes. Jorge, ¿por qué te fijas tú precisamente? Porque es que antes tú recreas en la novela cómo Leopoldo asume ese mal. Uh-huh. Yo quiero saber, poniendo un poquito desdramatizando el tema, ¿por qué tú te fijas en este tema? No sea que también el mal te hayas traído, te hayas succionado, decir a ti, te necesito. Estuvo ahí. ¿Sí? El origen del proyecto surge de un amigo mío que se llama Leopoldo y que es juez. Uh-huh. Y lo conocí en El Hierro, él fue juez en El Hierro durante un par de años y hicimos muy buena amistad. Y un día me manda un artículo de periódico diciendo, esto puede ser una buena historia para ti. Y entonces yo leo el artículo, me impacta porque sinceramente no tenía conocimiento, no sabía de estos hechos, me impactan y veo las posibilidades literarias que tiene. Y entonces ahí es cuando me vuelco. Y en homenaje a Leopoldo puse al personaje principal de la novela su nombre. Uh-huh. ¿Rompes en cierta manera tu línea de escribir tus novelas históricas? Porque han estado muy centradas en lo que es la historia, fidedigna a la historia. Entonces en esta rompes, ¿no? Le das más margen a tu creatividad. O sea, parto de un hecho real. Lo que te comentaba antes, ese hecho real no me da campo para desarrollar, se quedaría en un cuento, ni siquiera una novela corta, se hubiese quedado en un relato. Uh-huh. Yo quería escribir, me encuentro más cómodo en la novela que en el relato, y como quería escribir una novela, tuve que buscar algo que me permitiera. Entonces, en esta ocasión, sí, mezclo realidad y ficción. Pero bueno, en los trabajos posteriores he vuelto otra vez a la novela histórica, a la recreación real de hechos ocurridos aquí. ¿Qué ha dejado en ti Leopoldo? No, a ver, tú me preguntaste antes lo que me había costado del trabajo. La investigación, ya te digo, que fue sencilla, directa, al encontrar el expediente judicial ya tenía toda la información ahí, no necesitaba entrevistar a nadie ni nada, ni hacer nada, porque ya toda la información estaba ahí. Pero cuando continúo y me planteo toda la dualidad humana de la lucha entre el bien y el mal, entre una creencia religiosa, hasta qué punto tus convicciones te pueden llevar a cruzar una línea roja, una religión cuyo segundo mandamiento o tercer mandamiento es no matarás. Uh-huh. Cómo una familia fervientemente religiosa acaba cometiendo ese hecho. La Biblia está lleno de casos. El más famoso, que todos conocemos, el de Abraham. Dios le mandó sacrificar a su hijo y en el último momento lo impidió. Aquí no. Aquí Dios manda a estos 2 hombres a matar a su familia, pero en ese momento Dios estaría distraído. Porque que estaba de guardia, estaba ocupado. Algo pasó. Entonces, claro, todo eso te lo planteas como escritor. Y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué lleva a unas personas a cometer eso? En justificación religiosa. Yo creé un personaje
amigo íntimo de Leopoldo, que es un sacerdote. Y claro, se crean conversaciones entre ellos dos, porque Leopoldo no entiende tampoco. O sea, digamos que yo me personifico en Leopoldo y no entendía la motivación de esta gente. Y lo hablo con un representante de Dios. Y en la novela ese diálogo un poco trata de explicar, pues, ¿por qué? El por qué. Desde el punto de vista católico, el libre albedrío es la justificación. Dios te dice lo que tienes que hacer, pero tú eres quien decide si hace o no hace. Pero claro, ahí se mezclaban muchas cosas que yo, o Leopoldo, en mi nombre, le hacía al cura. Preguntas que le hacía al cura. Y le, vale, si Dios es omnipotente, si Dios es omnipresente, si Dios es pura bondad, ¿cómo permite que ocurran sucesos como estos? Y llega un punto en que el cura no es capaz de dar una explicación racional a eso. Entonces se ancla en cuestión de fe y libre albedrío, que son dos pilares fundamentales de la Iglesia Católica. Y ahí ya, o entras por ahí y te lo crees, o te planteas muchas dudas. Entonces, Leopoldo, durante todo el proceso, él se va dando cuenta de que ha cambiado, de que está sufriendo una metamorfosis interior a nivel moral muy fuerte, que está actuando de una forma que el año anterior no hubiese actuado. Él también se pregunta, ¿qué me está pasando? Yo recreo una escena en la casa del conde, que es una casa que está en Las Mimosas, una casa abandonada que está en Las Mimosas, que ya en aquella época, en los años 70, estaba abandonada. Bueno, pues ahí yo sitúo a Leopoldo ahí, en esas elucubraciones mentales que él tiene, pues divagando por Santa Cruz, acaba ahí. Y ahí ocurre un episodio fantástico que personifica todo lo que él tiene en la cabeza. De repente lo ve escenificado. Y entonces siente, si Harald, claro, Harald y Frank cometen un asesinato brutal en nombre de Dios, pero ¿quién ha impulsado ese asesinato? ¿Dios o el diablo? Ya. Pues Leopoldo entra en contacto con el diablo. Y el diablo el mal, sinónimo diablo, lo va llevando por cierto tipo de caminos. Al principio él se los cuestiona, pero acaba dejándose llevar. Viene a ser un poco la reflexión también cuando indagamos en sectas. ¿Cómo es posible que la gente pierda su propia voluntad y asuma a los jefes? De secta no sé mucho, pero sí he visto a gente degradarse, destruirse al entrar. Viene a ser algo así. Jorge, nos quedan apenas poquitos minutos y 1000 preguntas por hacerte. Hay que señalar que con esta novela entras a formar parte de la colección Agustín Espinosa del Gobierno de Canarias. Tremendo, ahí es nada, ¿eh? Tremendo. Sí, ahí es nada. Sí, la verdad es que fue... A ver, yo me presenté evidentemente al concurso y cuando me notifican que lo había ganado realmente fue impactante porque a nivel profesional subes un escalón muy grande, estás entre los destacados y supone una responsabilidad enorme porque dices, bueno, ahora ya esto es serio, estamos hablando de palabras mayores, ya no es literatura de andar por casa, ya entras dentro del grupo de selecto, elegidos. ¿no? Sí. Entonces es una responsabilidad muy grande de cara a trabajos futuros, un orgullo enorme porque ves el listado de nombres que aparecen en esa colección y dices, joder, estoy yo aquí. Entonces es una satisfacción muy grande, una enorme felicidad y una satisfacción de decir, pues cuando decidí dedicarme a esto, no me equivoqué. No te equivocaste, yo creo que no, lo digo y no te lo planteé. Jorge, las personas que nos hayan escuchado, que se lo hayan planteado, ¿cómo conseguir y dónde
Leopoldo, Vale. porque es una edición limitada. Es una edición limitada realizada por el Gobierno de Canarias. Todavía se puede conseguir en algunas librerías de Santa Cruz y de La Laguna, o sea, en Lemus, en El Águila, en Islática, en Agapea. Todavía me consta que tienen ejemplares, pero muy pocos. Y no es una novela que se vaya a reeditar, al menos en un periodo corto. Yo tengo pensado volverla a publicar con una editorial independiente, fuera de lo que es la edición del Gobierno de Canarias. Será el mismo libro, tendrá el mismo título, cambiará la portada seguramente, pero no verá la luz probablemente hasta el año que viene, como muy pronto. Claro, porque hay que esperar que se cumpla ese periodo de tiempo, Claro, que ahora mismo le pertenece al Gobierno de Gobierno de Canarias. Canarias, Por eso. que ellos mismos, y además me lo han notificado así varias veces, también están muy, muy sorprendidos y muy contentos de la aceptación que ha tenido la novela y que se haya agotado la edición en pocos meses. Entonces ellos están que no se lo creen tampoco. Bueno, que el nombre de Jorge Fonte es garantía. Es garantía Muchas gracias. de saber que lo que se lee es literatura de la buena, de la de verdad. Y ya para finalizar, Jorge, ¿con qué te gustaría que se quedaran quienes leen Leopoldo? Bueno, con que Santa Cruz de Tenerife es un personaje más de la novela. Se desarrolla toda, prácticamente íntegra en Santa Cruz. Yo intenté recrear el Santa Cruz de los años 70. Hay muchas localizaciones todavía, como el escudo. Los personajes van a comer al puntero o van al Cine Rex a ver una película. O sea, van al Parque García Sanabria a pasear. O sea, Santa Cruz forma parte de la novela. Entonces, es una novela santacrucera, si se puede acuñar el término. Pues sería una maravilla, escuchándote, que aquí se apostara de verdad por la literatura y que en este Leopoldo existiera un escenario, que la gente ponga una ruta. Estaría Leopoldo, muy bien, estaría muy bien. Leopoldo Sí. y tantas otras, ¿no? Sí, Novelas, porque además se presta mucho a eso. Un amigo mío, y te cuento la anécdota muy rápido, que él decía, yo cojo todos los días, o sea, él trabaja en el Boulevard, cojo un taxi todos los días en la Plaza Boiler, con lo cual todos los días paso por debajo del escudo. Ajá. Y un día me mandó una foto del escudo y dice, cabrón, ya no puedo pasar por aquí sin pensar que eso está ahí arriba. Lo que ocurrió en el piso alto. Voy a cambiar de calle porque me da miedo pasar por aquí. Bueno, pues ha sido la verdad un auténtico placer compartir tiempo de radio contigo, indagar en Leopoldo, conocernos y quedarnos con las ganas de empezar a leerlo. Jorge Fonte, escritor, mil gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.